al final y quieren escucharme. O sea bueno, pues pasamos a la ronda de preguntas, que la verdad es que son muy interesantes las preguntas que estamos recibiendo desde todo el chat, las redes sociales. Y mira, la primera pregunta va dirigida al secretario de Estado de Medio Ambiente y dice así: actividad clave para la conservación de los hábitats, la biodiversidad y la prevención de incendios. Sin embargo, esta actividad sigue desapareciendo rápidamente del país y tanto más en las zonas de la Red Natura 2000. ¿Hay algún plan para frenar la desaparición de la ganadería extensiva, por ejemplo, con mejora de las infraestructuras ganaderas, pago por servicios ecosistémicos o puesta en valor de la actividad por otros medios? Sí, la pregunta es interesante y de rabiosa actualidad. Identifica un problema que la Unión Europea viene teniendo, que es la deriva demográfica. En la pregunta está bien planteado porque dice, hay una actividad que es compatible con la preservación del medio natural que sin embargo está desapareciendo, pero está desapareciendo con carácter general. Es decir, está bien dirigir la pregunta en el sentido de que los espacios protegidos no son los culpables de la desaparición de esta actividad. La protección no es la responsable de la desaparición de esa actividad. Hay un proceso sociológico de un largo recorrido que es de abandono de determinados espacios para buscar otros espacios más atractivos por las razones que sea, y España vive un basculamiento de población especialmente hacia todo el litoral mediterráneo y el efecto sumidero que ejerce Madrid, con lo cual hay una deriva que afecta no solo a nuestro país, sino que es general. Y en segundo lugar, hay un problema de atracción o pérdida de atracción de determinadas actividades económicas, actividades profesionales. Y evidentemente el mundo agrario es, en términos de dedicación profesional, es una actividad muy exigente, que tiene dificultades para competir en términos de atracción con otras profesiones en las cuales uno tiene asegurada su jornada laboral, sus vacaciones y unas retribuciones razonables. En el mundo agrario hay que tener una predisposición cuasi vocacional para poder dedicarse a esa tarea. Y por lo tanto, el abordaje de cómo se consigue prestigiar una profesión y unos territorios tiene que tener largo recorrido. Y así se ha experimentado ya en otros países. Hay que empezar en el sistema educativo de base y avanzar en esa dirección. ¿De por medio se puede acompañar con algunos otros incentivos? Sí. Eduardo comentaba, en este caso, cómo se puede redirigir la política agraria común en términos de incentivar precisamente la actividad y la convivencia en esos espacios. Ahora, sí hay que tener una cosa muy clara. Siendo una actividad, la actividad agraria, y en este caso se refería expresamente a la ganadería extensiva, una actividad que está en recesión, su mejor garantía de futuro está precisamente en la preservación de los espacios naturales. Cuando un espacio natural, un espacio, empieza a dar señales de agotamiento, ese es el inicio del fin de todas las actividades que se desarrollan en el territorio. Tendrán más viabilidad, más expectativa de futuro y más garantías de sostenibilidad en términos económicos y sociales las actividades agrarias, agroganaderas, que se desarrollen en aquellos espacios que tengan mejor equilibrada su gestión en términos de sostenibilidad. Ahora, ¿de por medio hay que poner en marcha actividades de apoyo en el medio rural? Sí. Y además hay que complementarlas con otras actividades que no sean exclusivamente la actividad agroganadera, también. Es decir, la propia capacidad de construir tejido social en estos territorios que no sea de monocultivo puede ir revirtiendo precisamente esa especie de
efecto alejamiento que producen unos territorios que entran en el monocultivo. Muchas gracias. La verdad es que el tema de la ganadería y las zonas rurales están suscitando mucho interés y como decía Julián Mora, a veces este fenómeno de despoblación se está incrementando más en zonas protegidas, aunque, como usted bien dice, son muchos los factores que están influyendo en esta situación y entre todos diferentes departamentos tendrán y tendremos que trabajar para revertirlo, también como consumidores. La siguiente pregunta es para César Luena, que no se ha podido quedar, igual que Soraya, porque tienen comisión de medio en el Parlamento Europeo de Medio Ambiente, pero que trasladaremos a sus respectivos departamentos y les contestaremos. De todas maneras, las vamos a leer aquí. La primera, dirigida a César Luena, mencionaba propuestas para impulsar la participación reglada en el nuevo reglamento. ¿Qué tipo de medidas podríamos esperar? Está conectada, es que estoy en una cosa de la red natural. Perdón. La segunda, para Soraya, es ¿qué medidas ven relacionadas y vinculadas a esta nueva ley europea, reglamento de restauración del suelo y la estrategia de protección del suelo? ¿Presentan sinergias? Supongo que las tendrán porque el suelo es la base de la salud de cualquier ecosistema. La siguiente pregunta es para Julián Mora. Durante siglos hemos aprovechado las maderas y los recursos de nuestros montes. Recursos que ahora, ante la falta de gestión, crean un acúmulo de biomasa muy peligroso para unos incendios cada vez más frecuentes y devastadores. El recurso a la ganadería extensiva sería una estrategia muy importante para la gestión de esa biomasa, pero no es suficiente. ¿Qué alternativas a la gestión tradicional podríamos tener hoy en día? ¿Podríamos escalar prácticas que todavía se realizan en algunos montes comunales? ¿Qué se propone desde la universidad? Julián, cuando tú quieras. Bueno, pues yo quería responder a algunas cuestiones, es decir, que como se ha señalado aquí, hombre, no estoy de acuerdo, por ejemplo, a por ir antes de la pregunta, con lo que dice el señor Eduardo de Miguel, que dice que la población tiene que intervenir, si hay que consultarla después, en la segunda parte, no en la delimitación, o sea, no en lo que le afecta directamente, que es donde tiene que ir en primer lugar. Delimitación y luego aprobación, ¿no? Es decir, en esa delimitación tienes que decirle a la población cuáles son las ventajas, que las hay, y los inconvenientes, que también, y cómo poder erradicarlos. Y luego, claro, porque si dice que la primera parte no cuenta, solo la gestión, significa que hay imposición. Y tenemos que ser muy cautelosos con eso por lo que he señalado anteriormente. Es verdad que los parques naturales, la protección hay que tenerla. Y los parques nacionales tampoco estoy yo de acuerdo con que tengan que ser prácticamente los espacios que estemos considerando muchas veces y que, bueno, que nos dicen que hay que seguir ampliando como ellos. Bueno, yo creo que hay que referirnos, y la propia ley de Parques Nacionales de España recoge la frase famosa de don Pedro Pidal, que fue ponente e impulsor de la primera ley de Parques Nacionales y que acuñó esa frase tan famosa que dice: o serán pocos o no serán. Y yo creo que así debe ser. Y en este sentido, también los parques nacionales tienen limitaciones. Es decir, hay unos parques nacionales que están bien situados en las zonas próximas, por ejemplo, a Madrid, o pueden estar situados en zonas turísticas tradicionales como Canarias, y bueno, pues adquieren un cierto protagonismo, pero los parques tradicionales de interior, estoy viendo el de Monfragüe y el de Cabañeros, a los que he señalado anteriormente, y no paran de perder turismo. Hay que empezar a revisar por qué. Y no paran de perder población. Es más, los municipios, si se dan cuenta, tienen realmente una forma de pirámide invertida. Son muchos más los que conforman la población no activa envejecida que la población activa joven, que podría servir de reemplazo y que no lo va a ser. También es algo general al tema de España. Por eso yo creo que hay que insistir mucho, y ya yendo a la pregunta, la necesidad de compensar esos espacios naturales con el aprovechamiento para darle oportunidades de difusión tecnológica, con el aprovechamiento de las zonas próximas de regadío, que esas sí fijan población, las zonas que permiten una cierta intensificación agraria y al mismo tiempo estas áreas naturales tenemos que ver la posibilidad de que se puedan desarrollar estas actividades tradicionales que a lo largo del tiempo estaban siendo muy, digamos, protectoras. Si ustedes van a los
incendios, a las estadísticas de incendios, y arrancan o bien desde 1961 con el ICONA, pero a partir de 1968 con la misma metodología, fíjense ustedes que en los años 60 los incendios tenían un escaso, digamos, efecto. ¿Por qué? Porque se quemaban 38.000 hectáreas y no había ni servicios de retenes de incendios, no había hidroaviones, no había helicópteros, no había toda esta tecnología que tenemos. ¿Y qué ocurría? Que había población y que limpiaban los bosques, los montes, porque no todo eran bosques. También es verdad que ahora hay más superficie boscosa. Y en este sentido nos tiene que servir para decir, oye, si entonces funcionaba y no se quemaban como hasta ahora, llevamos 270.000 hectáreas en este verano, muy duro, pero no solo por el cambio climático, porque el verano anterior apenas hubo 2 grandes incendios, uno accidental por un coche en la provincia de Ávila, creo, y otro intencionado en la provincia de Málaga. Y fueron 2 grandes incendios, pero que no supusieron comparativamente con esto, digamos, una importancia tan clara. Bien, yo creo que tenemos que consultar a la población, darle oportunidades y, sobre todo, en esos espacios boscosos, ir hacia otras especies menos ígneas, como pueden ser tanta masa forestal extendida solo de una especie. El eucalipto ya, afortunadamente, como especie, digamos, invasora, se está eliminando, pero sí hay mucho pinar donde se impide estas actividades, que muchas podían dedicarse al resineo, etcétera, pero que yo introducía áreas de cultivo en esos valles para separar y poder abordar cuando se produzca el fuego, que no lo vamos a evitar, unas veces, ya les digo, por negligencia, otras por intencionalidad, la mayor parte de las veces, y otras porque los pirómanos están ahí, ¿no? Y estamos en un clima muy tendente a ello. Lo que tenemos es que utilizar áreas de siembra, de tal manera que los cultivos puedan paliar la extensión de ese fuego de una parte a otra, porque cuando ya está en la zona de la sierra, en esas grandes quebradas, en esas zonas tan inaccesibles por las fuertes pendientes, y con esa masa que les decía seca, que realmente conforman una tea, ya es muy difícil por muchos medios técnicos que tengamos. O sea, vamos a ir parando el fuego en aquellos lugares donde además tengamos un aprovechamiento agrario también muy importante de cultivos ecológicos, etcétera. Es decir, que podemos combinar lo que sería el desarrollo sostenible con el compatible, que ese yo creo que es realmente el efecto que tenemos que buscar, porque ambiente sin presencia humana en Europa y en concreto en España es imposible. Los 2 elementos se necesitan mutuamente, generan interactividad y la presencia de uno justifica la supervivencia del otro. No sé si con esto respondo a lo que me planteaba. Muchas gracias, Julián. La siguiente pregunta es para Eduardo de Miguel y es muy general, pero seguro que la afrontas. ¿Cuáles son las principales claves sobre el futuro de la gestión de los recursos naturales ante los retos energéticos y alimentarios de Europa? En general, ahora. Ahora es que no sé si me veis o me oís porque no estaba autorizada. Vale. Joder, es que esto es el desarrollo sostenible, vamos. A ver, si se nos hubiera hecho caso, los ecologistas, lo siento mucho y lo tengo que decir, no nos hemos equivocado nunca. Y si no, aquí tenemos los resultados. Entonces, si en los 80 se hubiera hecho lo que hubiéramos dicho, lo que veníamos diciendo de energía descentralizada, etcétera, etcétera, posiblemente no nos encontrábamos ahora con lo que tenemos, ¿de acuerdo? Pero como no se nos hizo ni puñetero caso, o simplemente a la legislatura anterior, con todo el tema del impuesto al sol, etcétera, pues a lo mejor ahora teníamos un desarrollo mucho más diverso a nivel energético, no nos encontramos con la que tenemos. Pero bueno, se aprende como se aprende. Entonces, evidentemente, lo que hay que entender es que, independientemente de la crisis energética y alimentaria que vamos a tener, el futuro pasa evidentemente por la sostenibilidad. Es decir, España, en primer lugar, y nuestros territorios rurales, con muy poca agua, con una productividad muy baja, no puede competir ni con Francia, ni con el Valle del Po, ni con buena parte de Alemania en cereal y en otras producciones. Estamos hablando de producciones de 8.000 kilos por hectárea en Francia, y aquí como mucho, y a un año que viene bien en el centro peninsular, en secano son 2.000. España tiene que apostar por la diferenciación, por los alimentos de calidad. Y esto va muy ligado a nuestra imagen de territorio y biodiversidad.
Y esto es algo que ya estamos demostrando con muchísimos productos asociados a la imagen de biodiversidad. De hecho, nosotros estamos consiguiendo, por ejemplo, que muchos agricultores que están en Red Natura 2000, gracias al apoyo de Castilla-La Mancha, por cierto, del gobierno de Castilla-La Mancha, estén duplicando o triplicando sus ingresos en secano, con cereal, en rotación, con barbecho y con leguminosa. Estamos colocando esas legumbres al doble de precio en mercados alemanes y en mercados especializados de España. A su vez, por los barbechos se están cobrando dinero de empresas privadas y de las propias compensatorias de fotovoltaicas, cerca de 200 euros por hectárea. Pero si encima vamos al programa agroambiental que financia en Castilla-La Mancha las zonas de secano de la Red Natura 2000, zonas esteparias de alto valor para las aves esteparias, cobran 208 euros por hectárea. Es decir, si sumas todo esto, esos agricultores, ahora muchos de ellos te están pidiendo, están incluidos en la Red Natura 2000. A nosotros nos ha pasado en reuniones en La Mancha de tener por primera vez agricultores que han dicho, oye, ¿por qué no se nos metió en la zona cepa ahora que cobran este dinero? Pero bueno, para eso hace falta una administración que tiene esa visión y que se lo ha currado. Hay municipios como Tembleque que con 5.000 habitantes, 4.000 y aproximadamente 170 agricultores cobran 3 millones de euros al año por tener abutardas, sencillamente, haciendo más o menos lo que hacían. Y de hecho, es la primera asociación de agricultores de toda España y de toda Europa que se llama Agricultores Natura 2000, con la que tenemos un convenio. Es decir, han sido inteligentes y han dicho, a ver, aquí llueve lo que llueve, el año que más saco 2.000 kilos, y aquí o vendo bichos o no me como un colín. Y además no tengo agua para regar ni la voy a tener, y con la que está cayendo menos agua. Es decir, o tenemos que, o sea, lo que también hay que pedir a la población es emprendimiento. Y en España falta mucho. Mucha capacidad asociativa, mucha capacidad de emprendimiento, etc. Y esto es uno de los modelos. Evidentemente tenemos que desarrollar energías alternativas, evidentemente con mucha participación, porque también hay proyectos que son muy graves para el territorio y que pueden cercenar el futuro de estos territorios. Por eso he puesto ahora mismo un comentario diciendo que me gustaría la misma vehemencia de determinados sectores para pedir la participación en el desarrollo de determinadas actividades que sí que pueden cercenar territorios muy amplios, y que realmente es el beneficio para 2 o para 3, ¿de acuerdo? Y evidentemente creo que España puede ser, aparte del motor turístico que es, a España le ha sacado de la crisis 2 motores: el turismo, que cada vez tiene que ser más sostenible y diferenciado, porque si no vamos a perder esos mercados; la agricultura, que cada vez tiene que ser más diferenciada, y España le ha sacado de la crisis también la agricultura, que ha aumentado sus exportaciones desde la pandemia y ya venía aumentándolas; y una energía también sostenible, ¿por qué no? ¿Vale? Podemos ser grandes productores de energía. De hecho, ya estamos viendo que se vuelve la mirada desde el norte de Europa al sur de Europa. Es decir, creo que hay que tener una estrategia de país, un plan estratégico para país donde pongamos todo eso en unión y donde la biodiversidad sea el gran distintivo de España, que es que somos la gran reserva de biodiversidad de Europa Occidental, y eso hay que ponerlo en valor, no verlo como una barrera y un obstáculo para nuestro desarrollo, ¿no? Gracias, Eduardo. La verdad es que ese es el objetivo de todos los que nos dedicamos de una forma u otra al tema de la sostenibilidad, el conseguir que la sostenibilidad y la protección del medio ambiente sea una ventaja y que, como tú bien dices, que sea querido, o sea, que quiera yo estar en la Red Natura porque voy a ganar más dinero, porque voy a vender más, porque al fin y al cabo voy a vivir mejor. Y ese yo creo que es el objetivo de todos los que estamos aquí, de una forma o de otra. Bueno, pues terminamos con una pregunta dirigida de nuevo al secretario de Estado y que dice así. Señor Morán Fernández, me gustaría saber qué piensa usted sobre la propuesta de reglamento sobre fitos del Parlamento Europeo, que propone que no se aplique productos fitosanitarios en la Red Natura 2000, alrededor del 30% de la superficie de España. Este es un elemento de discusión que está permanentemente sobre la mesa y en el cual aparecen posiciones confrontadas. Uno de los mayores problemas como país que tenemos es la polarización que se produce cada vez que se pone sobre la mesa una elección binaria, o blanco o negro. Esto no tiene por qué ser así, nunca ha sido así. No existe en la gestión de los recursos naturales y en la compatibilidad con la capacidad de producción una posición maximalista que excluya cualquier otra alternativa de gestión.
parece razonable que en los espacios que tienen una clasificación como Red Natura 2000 nos aproximemos hacia un sistema de producción lo menos invasivo posible en términos de aplicación de productos fitosanitarios o plaguicidas que en último término desvirtúan la propia condición de ese territorio. Si apostamos por producción de valor añadido, a cualquiera que en estos momentos tenga una visión de lo que opina el conjunto de la sociedad en relación con la garantía sanitaria de los productos de consumo, verá que cada vez más la sociedad exige o pide productos que tengan valores naturales más altos, que contengan menos productos químicos. Y esa es la dirección que tenemos que seguir. Ahora bien, esto no se trata de dar un salto en el vacío de la noche a la mañana, porque los sistemas de producción en cualquier actividad agraria llevan años de implantación de las prácticas de producción y a ningún agricultor o a ningún ganadero se le puede pedir de la noche a la mañana que dé un salto en el vacío para pasar de un sistema de producción a otro. Entre otras razones porque en muchos casos las herramientas no tienen las herramientas adecuadas, alternativas para la gestión de ese territorio. Y sobre todo falta mucha formación. Formación que en la mayoría de los casos viene ligado al elemento, al título o la razón de ser de esta jornada, ¿no? La participación. Cuando uno está integrado en los mecanismos de participación, tiene acceso a la información y esta se transmite con transparencia, uno puede planificar su futuro en el territorio con unas expectativas temporales razonables. Con lo cual, hay que avanzar hacia un modelo con carácter general que tienda a una utilización cada vez menor de fertilizantes, de pesticidas, territorio, porque vemos que esto tiene luego un efecto contraproducente a largo plazo, fundamentalmente en relación con los suelos, pero muy especialmente en la calidad de las aguas subterráneas especialmente, también las superficiales, pero especialmente las aguas subterráneas, con lo cual, con carácter general, hay que tender hacia un modelo cada vez menos invasivo de productos fitosanitarios, pesticidas en el territorio. Y el espacio en el cual debe de ser punta de lanza en ese modelo deben de ser precisamente los espacios de Red Natura 2000. En aquellos espacios en los que probablemente se pueda avanzar con más rapidez en los mecanismos de pago por servicios ambientales. El agricultor necesita tener detrás un respaldo que le permita garantizar una producción en un mercado con unos precios razonables, porque si en estos momentos en lo que vivimos en un espacio en el que se compite por a ver quién paga menos al agricultor para tener más beneficio en la venta final, eso es un desequilibrio total que nos lleva a una situación de rechazo del propio agricultor y de esa huida que hablábamos al principio del sector, con lo cual son un conjunto de componentes las que hay que armar en ese sentido. Si somos capaces de establecer un equilibrio en el cual el agricultor tenga un pago razonable por los servicios que presta, y los servicios que presta no son solo los productos que colocan las estanterías, si vamos en esa dirección, conseguiremos un sector que cada vez tenga más capacidad de adecuación en términos de sostenibilidad con el medio. Si se lo encomendamos a que lo haga con sus propios medios y sin ningún tipo de respaldo por detrás, lo más probable es que con lo que nos encontremos sea con rechazo y probablemente con abandono. Gracias. En efecto, es un trabajo que exige una transición, exige mucha investigación, muchos recursos y también mucha información tanto a los agricultores como a las cadenas de distribución como a los ciudadanos, que somos al final los que tenemos que elegir esos productos. Bueno, pues queremos agradecer a todos vuestra participación. Creo que ha sido un debate muy fructífero, hemos aprendido todos mucho y queda muchísimo por hacer y muchísimo por decir. O sea que probablemente os convocaremos a otra próxima en la que sigamos incidiendo en cómo conseguir que la protección del medio ambiente
y la sostenibilidad sea una ventaja competitiva para todos los territorios. Muchas gracias a todos los que habéis participado y a los que habéis asistido y os esperamos en breve. Hasta pronto. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos los que estáis y especialmente a ti, Jovita y Patricia. Buen día. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.